Olá. Retomando então os nossos trabalhos, daremos início à mesa temática Longevidade, Transformações, Impactos e Perspectivas. Para mediação, chamamos ao palco a senhora Maria Clotilde Barbosa Nunes Maia de Carvalho, assistente social do Serviço Social do Comércio, Departamento Nacional, conselheira do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, mestre em Serviço Social, especialista em Gestão de Programas Intergeracionais e em Gerontologia. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer, o convite de estar aqui na mediação dessa mesa e convidar a Aura Marlene Marques Herrera, da Colômbia, assistente social, pós-graduada em Política Social, consultora em Gerontologia e investigadora independente docente universitária. Integrante ativa do Comitê Executivo CORV, eu tive a grande honra de conhecer o trabalho da CORV, no Chile, um trabalho maravilhoso, que eu acho que ela vai estar aqui falando um pouquinho para a gente. E ela é integrante do Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre o Envelhecimento da Universidade Nacional de Colômbia. Seja bem-vinda. E também gostaria de chamar a Ana Helena Mácias Amescu, médica com especialização e mestrado em tecnologia de aprendizagem. Ela realizou cursos de extensão de diferentes temáticas, incluindo o serviço social. Trabalha como voluntária, trabalhou vários anos como voluntária da Cruz Vermelha, no México, e atualmente tem algumas publicações, atualmente tem 18 anos de trabalho com idosos, no México. Seja bem-vinda. Buen día. ¿Sí? Ok. Es lo único que sé decir. Pero quiero estar más cerca porque ya casi es hora del almuerzo y entonces me gustaría que esto fuera más participativo, si están de acuerdo, para que pensemos en otra cosa que no sea ya la lombriz, el hambre que nos da. Y me gustaría pedirles su colaboración en algunos puntos. ¿Están de acuerdo en colaborar conmigo? No se oyen muy convencidos. ¿Sí? A fin de cuentas, Brasil es la patria de Paulo Freire, y Paulo Freire no cree que la formación, la capacitación, la educación sea solo de aquí para allá, sino que sea un intercambio, ¿cierto? Sí, allá arriba. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, ayer Renata empezaba con algo que yo dije, hijo, ya me ganó, que es el espíritu Ubuntu de las tribus de África, en donde precisamente mencionaba que uno es persona porque es persona con otros. En el reconocimiento de esto, y el espíritu Ubuntu nos dice, como aquí se menciona, el hola es Sawubona, que significa literalmente te veo. Y los demás contestan Sikona, que quiere decir aquí estoy. Entonces, Sawubona, no me iban a acompañar. Oh, no, a ver, Sawubona. Ok, gracias. Bueno, en esta colaboración, ¿voy rápido? ¿No? En esta colaboración me gustaría que levanten la mano aquellos que, además de los 13.7 millones de años que ya tenemos de edad, que nos comentaba ayer Fry, además de esto, ¿quién espera vivir 80 o 90 años? Levante la mano, por favor.
Más, ok. 80, 90 o más. Ok, no quieres. Okay. A ver, ¿quién no quiere vivir eso? ¿Quién no? Bueno, hay algunos que no. Bueno, el tema precisamente es hablar de la longevidad. Me voy a bajar, ¿me oyen bien? Porque así al que se esté durmiendo, pues lo veo más cerca. Y los demás les pido que lo dejen dormir mientras no ronque, ¿de acuerdo? Quiero pedirles a todos un favor. Quiero que pongan su mano izquierda al frente y la van a bajar hasta que yo diga, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno, una vez que nos saludamos, ¿sí? Quiero empezar esto con el ejemplo de un escenario hipotético de qué pasaría si se duplicara la esperanza de vida humana. Y en lugar de alrededor de 75 años, que es el promedio para Brasil y para México, poco más o poco menos, viviésemos 140 años los hombres y 150 años las mujeres, que hasta que yo diga, ¿sí? Esos 140 y 150 años, hay quien dice, no puede ser, son muchos años. En 1700 la esperanza de vida al nacer era de 27 años. Para 1950 a nivel mundial alrededor de 47 años. ¿Sí? Para estos años en nuestros países Brasil y México alrededor de 75, 76 años en promedio. Ok. ¿Por qué la bajaron? Porque se me había olvidado decirles que la bajen. ¿Sí? Allá atrás, me están pidiendo permiso, ¿por qué? ¿Ya se cansaron? ¿No? ¿Aguantan? Bueno, a ver si no se me olvida en eso, ¿ok? Dicen que no es posible que se viva tanto. Les presento a la señora Leandra, que el que está junto es mi marido, así que tengo derechos sobre la foto, no hay problema por eso. Sí, doña Leandra, en el 2013 que la vimos tenía 126 años. Murió al año siguiente a los 127. ¿Sí? Entonces, quien me dice que no se puede, yo les comento, ya se empieza a ver personas de más de 100 años. Ya bajen su brazo antes de que se me olvide, por favor. ¡Ah! ¿Les dolió? Ok. Esto tiene un porqué, a veces se nos olvida y ahí lo dejamos y nos duele tenerlo ahí. ¿Por qué? Porque se nos olvidó. Así se nos está olvidando la vejez, así se nos están olvidando los longevos, así nos estamos olvidando de los otros, aunque sean una extensión de nosotros mismos. Así que si les dolió, espero que, o si les cansó así como que, ay, ya… En el ejercicio que no hago, se llaman agonías, ¿no? Porque empieza a doler cuando dejamos los brazos mucho tiempo. Entonces, cuando se nos olvida el brazo, cuando se nos olvidan nosotros, también debería ser una circunstancia que duele, ¿sí? Pero bueno, volvemos a la señora Leandra. La señora Leandra, que tenía ahí 126 años, ciertamente tenía una funcionalidad disminuida, pero no andaba tan mal. A mi marido ahí lo tiene agarradito del brazo, aunque estaba yo presente, no le importó a la señora Leandra, y le decía que por qué no le compraba una casita y se la llevaba con él. Le digo, mire, qué curiosa. Pero doña Leandra, ¿perdón? Sí, pero doña Leandra tenía un problema para muchas cosas. Era de las longevas de más de 100 años que se les olvidan, a los demás se nos olvidan y en las políticas sociales no se incluyen. Entonces, doña Leandra, por ejemplo, no entraba en el sistema de rentas que estaban hablando anteriormente la maestra Carmelita, porque estaba hecho para 2 dígitos y entonces ya no entraba. Había que corregir eso. O sea, parece así obvio,
pero son cosas que suceden de hecho, ¿sí? Entonces quiero que empiecen a pensar eso. Imaginen qué pasaría si esta esperanza de vida entonces se doblara. Y un paréntesis, mientras estoy hablando, cada segundo en el mundo, 2 personas cumplen 60 años. ¿Sí? En México, de acuerdo con el Censo de Población 2010, hay 10.055.379 personas mayores de 60 años. Si bien el corte a 60 o 65 años en nuestros países es arbitrario y muchas veces los de 60 se parecen más a los de 40 que a los de 80, no debemos eximir esta circunstancia que nos implica no un problema, sino grandes retos a ocuparnos de ellos. ¿Sí? La población en México se duplicará a 20 millones en 18.4 años. 18 millones de personas adultas mayores. Y siguiendo con el escenario, suponiendo que la edad del matrimonio variara poco, tendríamos como mínimo en cada familia 4 o 5 generaciones juntas al mismo tiempo. La señora Leandra tuvo 5 hijos, los cuales ya habían muerto. Ella vivía con los nietos y tenía bisnietos, tataranietos y algo que en México se llama chosnos, que no sé en otros países si se llama igual, que es después de los tataranietos. Así es, tataranietos, que vivían con ella, que la cuidaban, ¿sí? Que aportaban y que buscaban que esas cuestiones de la política social se resolvieran para que ella tuviera algún apoyo. Doña Leandra fue sobreviviente de la revolución y tuvo historias como las que se contaban ayer, cuando llega un tipo y le dice, tú me gustas, dice, pero estoy casada, eso lo arreglamos, mata al marido en su cara y se la lleva. ¿Sí? Así ocurría, ahora no. ¿Sí? ¿O sí? ¿A alguien le pasó? Ya se rieron y ya se empezaron a picar, pero bueno, se supone que ya no ocurre, ¿sí? Y bueno, ¿a qué edad se jubilarían? Jubilaciones, rentas, todo un reto en el mundo y un gran reto en nuestros países que están quebrados. Actualmente, solo un 30% de la población mayor de 60 años en México tiene una pensión contributiva, con todo lo que implica en seguridad social. Y el 90% aproximadamente de este 30%, su pensión es de alrededor de 2,400 pesos al mes, que son $120 más o menos, que realmente es muy, muy poco para sobrevivir. Fíjense, en el año 2021 se calcula que el 71% de la población que se jubila solamente va a recibir 2,179 pesos, que es el equivalente al 25% del salario en activo. ¿Quién podría, levante la mano, vivir con el 25% de su salario ahorita? Imagínense. Bueno, si fuera a los 65 años, la jubilación, el número o la proporción de ancianos que la sociedad debería mantener se tornaría insoportable. Y yo le había puesto ahí un tachecito porque aunque lo pasé tal cual de un escenario que viene la referencia ahí, de un libro de prospectiva, la palabra insoportable no me gusta, entonces, pero sí muy difícil. Y no me gusta porque a lo mejor tengo una característica utópica y optimista, porque como bien dijo ayer Fray Beto, hay que dejar el pesimismo para mejores tiempos. Entonces sí creo que más que un problema tenemos retos en nuestras manos que tienen que resolverse o cuando menos echar nuestra ardilla a andar para tener
respuestas creativas e innovadoras, ¿sí? Como esto es imposible, se retrasaría la edad de jubilación. Ya está ocurriendo, ya ocurrió. Es el debate de todos los días en nuestros países, ¿sí? Ya no es a los 60, a los 65, en algunos van en 68, pronto será en los 70. Bien o mal, no sé, son retos. También nosotros al envejecer tenemos un triple desafío, que es aceptar que estamos envejeciendo, adaptarnos a ese envejecimiento y adecuarnos a los tiempos en que estamos. Entonces también esas jubilaciones a los 45 años ya no son sostenibles, ¿sí? Y Pitágoras creo que no era nada tonto, entonces no da el cálculo. Les quería comentar, esto lo puse porque el trabajo, la ocupación, es más allá que una necesidad simplemente económica o puramente económica. Implica muchísimas cosas y parte de la dignidad que mantiene el ser humano al envejecer es esta actividad. Por eso les puse personas reales que conozco, de la Cruz Roja, tiene más de 60 años los dos que ven acá, ¿sí? El de en medio tiene 88 años y más de 65 como voluntario, y acá un programa que en México ha sido muy discutido, un programa que mejora la economía, pero no es un trabajo formal, es para empacar en las cajas de los supermercados y es súper demandado. Ese programa en Jalisco yo lo llevo y diariamente entrevisto alrededor de 6 u 8 personas que quieren buscar una fuente de empleo o de ocupación y de generación de ingresos, y de los cuales 6 más o menos quieren ser empacadores, independientemente de escolaridad, competencias, trabajo previo, etcétera. Como el tema del precongreso tiene que ver con la dignidad, me parece que aunque es criticado porque no hay una relación contractual real, este tipo de actividad les brinda algo de eso. Don Antonio, cuando empezaba el programa ya por el 2003, era un señor de 73 años, más o menos, con cirugía corazón abierto, obviamente cardiópata, y con una pobre, muy pobre o prácticamente inexistente red de apoyo social. Aunque soy médico y ya he oído que no les caemos muy bien por acá los médicos en estos días, que somos más cuadrados y demás, todos sabemos que la red social en la vejez es fundamental. Don Antonio entra al programa de empacador, está unos meses y un buen día se infarta y se muere en la tienda. El de recursos humanos me habla, doctora, ¿por qué me mandaste a alguien que murió en la tienda? Le digo, ¿qué tenemos lugar para morir? ¿O fecha para morir? Porque si es así, para no llegar, ¿no? O llegar cuando a mí se me ocurra. Le digo, ¿y qué pasó? Dice, pues como no tenía familia, entre todos fuimos a enterrarlo y estuvimos con él. Díganme ustedes si eso no es agregar dignidad. ¿Sí? Eso es parte de la dignidad, reconocer en el otro, que no se nos olvide nuestro brazo. Cuando el otro me duele y sé que está ahí, eso es poner o reconocer la dignidad de un ser humano. ¿Sí? Bueno, por tanto, sería necesaria una fuerte expansión de empleos. Los mercados laborales, ya se dijo también, son precarios, hay informalidad en la formalidad, porque aún los puestos de gobierno, los puestos de las empresas están modificando sus formas de contratación sin la seguridad social, lo cual es un problema, ese sí es un problema, porque va a dejar descubierto, sin accesos a servicios de salud, vivienda y por supuesto pensiones, a millones de personas, incluyendo a varios de los que aquí estamos probablemente, por la edad. Si ahorita hay problemas, los más jóvenes tendrán más problemas, ¿sí?
Imagínense trabajar a más de 100 años. Bueno, quienes están aquí, el que tiene lentes es un ingeniero, amigo mío, Luis, es ciego, es ingeniero y sigue trabajando arduamente, precisamente en favor de los derechos humanos de las personas ciegas y vulnerables. Y es una persona adulta mayor. Está recibiendo ahí el premio de derechos humanos. La que sigue después de la del vestido naranja, Socorro, también más de 60 años, Premio Nacional del Voluntariado. Y el que sigue también, gran defensor, ¿sí?, de las personas con trastornos por enfermedad mental. Entre paréntesis, la longevidad trae consigo retos en la acumulación epidemiológica, porque no estamos transitando. En nuestro país sigue habiendo dengue, influenza, chikungunya, fiebre amarilla, Zika, diarreas, pero también hay diabetes, hipertensión, cáncer, accidentes. Entonces, estamos acumulando epidemiológicamente y el 70% del gasto de un país en salud va para atender enfermedades crónico-degenerativas, sus consecuencias, no la prevención, sus consecuencias y trastornos por enfermedad mental. Recuerdan que al principio las mujeres vivimos un promedio de más años, es que los hombres nos deben 10 años de viudez, así es cierto. ¿Hay más hombres o no se rieron? Como que no les hace gracia ser viudas. Pero los vivimos peor, vivimos aproximadamente entre 7 y 10 años con alguna discapacidad y años de vida saludable y de calidad perdidos. Eso es todo un reto al momento que somos más y más longevos, porque no se trata solamente de vivir más. Por acá me decía Mirta, yo no quiero esa edad, no tan longeva. ¿Por qué? Porque generalmente ya tenemos a lo mejor algún problema en la funcionalidad que se hace, ¿sí? Entonces ese es el reto. Bueno, otra cosa del escenario, para trabajar hasta los 100 años no habría que perder pie. Tenemos escuela de por vida, lo cual me maravilla muchísimo que hace el CESC, a quien agradezco además haberme invitado, y que tiene 70 años, está siendo longevo en esto y está haciendo una labor que la verdad a mí sí me tiene apantallada. Me tiene feliz de conocer lo que están haciendo, ¿sí? Porque esto es escuela de por vida, aprender siempre. No podemos aprender algo que sea útil, ya no digamos dentro de 100 o 120 años, que sea útil en 5. Tenemos que estar actualizándonos también nosotros al envejecer, ¿sí? La escuela cambiaría de instrumentos y cambiaría de concepto, más aprendizaje basado en proyectos, trabajo en equipo, que ayer decían, para humanizar la salud, decía el segundo ponente, para humanizar la salud necesitamos corregir el trabajo en equipo. Bueno, eso lo entendí, ¿verdad? Porque lo dijo en portugués, pero sí, ¿verdad? Algo así. Entonces, tenemos que cambiar lo que queremos y cómo lo queremos. Esta señora fue mi alumna, 88 años, y en ese curso teníamos gente, el más chiquito de 8 y ella de 88. ¿Sí? Y se divirtieron y aprendieron, y lo intergeneracional es súper importante. También se necesitarían más viviendas y las viviendas deberían tener otras características. Si en las viviendas, si entra la felicidad, nos tenemos que salir de tan pequeñas que son, imagínense convivir 4 o 5 generaciones. Eso impacta también en las dinámicas de la familia. No cabemos, ¿sí? Bueno, en México no, aquí supongo que ocurre lo mismo, ¿no? Cada vez son menos metros cuadrados. El poder
tendría tendencia a permanecer en manos de los mayores de 100 años, pero los jóvenes tenderían a rebelarse. Y se les trataría como menores de edad, tendrían que pedir permiso a su mamá y demás, hasta alrededor de los 50. Levante la mano, ¿quién tiene menos de 50 años? Esa negación, esa negación. No, sí hay más que luego no se animan a levantar, ¿sí? Sin contar los 13.7 millones de años que decían ayer, hay varios. Imagínense ser todavía menores de edad. Pero no solo es el permiso lo que nos preocuparía, y hay tablas estadísticas de cuál sería el promedio de años que un adulto mayor depende de la población de entre 50 y 64 años, que ahorita es alrededor de 10 años esa tasa, pero que en 2050 serían 50 años que tendríamos que cuidar a los mayores que nosotros. Entonces, por eso es importante reflexionar sobre la longevidad. ¿Y qué vamos a hacer? Está padre, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que ocuparnos de eso, ¿sí? Gracias a los métodos anticonceptivos, también las mamás nos desocuparíamos temprano y tendríamos 115 años libres para ver qué hacemos con nuestra vida. Y ahí entra lo que también se mencionaba ayer, los sentidos de vida. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Sí? El número creciente de mujeres, aquí habemos más mujeres que hombres y ya tenemos un discurso diferente. Hay una feminización y las mujeres vamos pujando a ser diferentes, ¿sí? Los hombres deben alcanzarnos, porque si no, los que van a estar en desventaja van a ser ustedes, porque luego no saben hacer muchas cosas y nosotras, aunque digan que no, ¿sí? La mujer sigue siendo la reina de la casa y lo vemos en los adultos mayores de ahorita, que se jubilan y pobres donde quiera estorban, ¿sí? Porque no ha sido su territorio. Ay, viejo, ¿por qué no vas a ver si compras algo en la tienda? Ve a jugar con tus amigos, vete al Sesqui, a ver qué haces, ¿sí? ¿Por qué no? Entonces, ahora los hombres son más papás también, son más de ese territorio, pero nos deben alcanzar. Debemos lograr que esa equidad se dé con mayor fuerza, ¿sí? Se verían surgir numerosos talentos femeninos, eso a la vista está, ¿sí? Vieron la mesa directiva que se presentó ayer, Eva, Nélcida, ¿sí? Mirta, mujeres, también están los caballeros, y sí, están acá, sí vinieron, todos aquellos hombres y mujeres, ¿sí? Que no tuvieran pasión ni sentido creativo, ni suficiente riqueza interior, encontrarían la vida demasiado larga y terminarían suicidándose. Hay un libro maravilloso de José Saramago que se llama Las interminencias de la muerte, en donde a la muerte se le olvida pasar por ese pueblo y ya nadie se muere, y eso es un caos. Ser longevo es parte de… Hemos estado viviendo en lo que Olszewski menciona el tiempo manufacturado, un tiempo que le hemos ganado gracias a la salud pública, a los servicios, pero que ahora debemos hacer que sea de calidad. Esa es la referencia bibliográfica. Y esto, yo los invito a pensar globalmente, pero actuar localmente. Este modelo T21 se creó más o menos en los 2000, en el año 2000, en el Instituto Millennium, para hacer análisis macroeconómico. Y esta invitación es: la longevidad, el envejecimiento, debe contemplar todo esto. ¿Qué hay socialmente? La migración, que se comentó ayer por Alex, juega un papel muy importante en la economía y también en el equilibrio demográfico. Aquellos países que han bajado su natalidad más allá de la tasa de reemplazo requieren tener esto, ¿sí? Requieren
de la migración también para equilibrar. Hay que pensar en la salud, en la infraestructura, que en áreas de envejecimiento es muy pobre en la mayoría de los países. Desarticulada, fragmentada y muchas veces mal cualificada. Hay que pensar en el medio ambiente, ¿sí? Hay que pensar en los recursos naturales. El ser longevos no nos da derecho a dejar de lado todo lo demás que implica nuestro contacto con el mundo exterior, con la naturaleza. Esto lo conocen todos, las 3 áreas importantes para mantener la dignidad y calidad de vida que se propone en la Asamblea de Madrid y que implica todo esto, y que no puede estar la dignidad en el centro sin el respeto por la persona, y cuya principal característica es reconocerlo como otro, la alteridad que ayer se mencionaba, para tener también calidad de vida, que tiene muchos componentes subjetivos, pero que todos sabemos cuando no se tiene. ¿Sí? Personas que siguen trabajando, viviendo lo suyo, manteniendo de alguna manera el sentido, y creo que ya estoy en mi tiempo, ¿sí? Sí, ¿por qué me dicen que sí, si me lo están midiendo acá? Qué malos son, ¿eh? Híjole. Esta frase de Maturana: el aspecto fundamental de lo humano está en el amor. La doctora Ana Claudia ya decía ayer, ojalá pudiéramos tener un doctorado en amor. Esto lo dice el chileno Humberto Maturana, es decir, el amor lo concibe él como la otredad, como la alteridad, como el reconocer y aceptar al otro como legítimo otro en convivencia conmigo. Mientras dejemos el brazo así, mientras dejemos al otro así y se nos olvide, va a llegar el momento en que el dolor va a ser insoportable, y ese dolor debe indignarnos. ¿Vamos a vivir más? Sí. Esa persona que va a cumplir 150 años, según algún amigo demógrafo, es muy probable que ya haya nacido. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Sí? Ocuparnos cada cual desde nuestra trinchera y nuestro ámbito, desde la transdisciplinariedad, ¿sí? Desde el diálogo y comunicación con el otro. ¿Sí? Obrigado, obrigada, gracias. Muito obrigada, doutora Ana Helena. Agora eu gostaria de chamar a Marlene para fazer as suas colocações. ¿Está listo? Sí. Bien, buenas tardes ya, ¿no? A todos y todas. Realmente me complace mucho estar con ustedes aquí hoy. Agradezco de manera especial a los organizadores del evento por la invitación y por permitirme compartir con ustedes estas reflexiones sobre el tema del envejecimiento y la longevidad con dignidad humana. Por supuesto que se reúnen muchos elementos de investigaciones teóricos, pero también de la experiencia desarrollada durante muchísimos años en este trabajo, que espero sean útiles para poder avanzar no solamente en la discusión, sino en la acción de cómo debemos involucrarnos y comprometernos con el problema del envejecimiento, la vejez, y en este momento específicamente diríamos de la longevidad. Tengo que confesarles que cuando le fui a poner el tema a la presentación, pues lo primero que se me ocurrió fue el reto, el nuevo reto del siglo XXI. Y así lo hice en principio, pero luego me quedé pensando que
que no era nada original lo que yo estaba haciendo sobre este tema en particular. Cada vez se habla más del reto, el reto del envejecimiento, el reto de mejorar las condiciones de vida de la población en pobreza, el reto, etc. Y eso pues me hizo pensar que quizá, pues además de ser poco original, pues estaba cayendo como en un lugar común que estamos utilizando mucho ahora. Pero luego pensé que sí, que era el gran reto, porque estamos hablando de longevidad, pero además con dignidad. Estamos hablando de poblaciones, como bien lo decía Anita ahorita, de poblaciones que estarán entre los 80, 90, 100 años y más, que han sido vulneradas durante su vida por nuestros sistemas capitalistas, que en la mayoría de los casos los han afectado más, negándole posibilidades y recursos que facilitándoselos. Entonces, ¿cómo lograr que haya una población longeva que pueda vivir con dignidad? Efectivamente es un gran reto. Además, como lo vieron esta mañana en el tema de las transferencias, quizá el último grupo de población en el que se pensaría para transferencias son los viejos más longevos. Para nuestros estados, para los financieros, es definitivamente todavía una pérdida, un gasto que va al saco roto cualquier recurso que se tenga que utilizar en la vejez, más si son más viejos. Bien, entonces tenemos que pensar en dos definiciones para empezar, que son como el eje central de nuestra conversación en este momento. Primero, ¿qué es longevidad? Una definición es capacidad de algunos miembros de una especie para aproximarse más que otros a la duración potencial que tiene fijada como especie y se mide por la edad de muerte. Entonces, la posibilidad de ir más allá de lo que consideramos es la edad promedio que se ha estudiado desde la demografía. Pero sencillamente entendemos que es la mayor duración de la vida de una persona. Ahora, como fenómeno demográfico, como ustedes lo ven en las pirámides, la de arriba corresponde al 2010, la del extremo derecho corresponde al 2100, significa un aumento importante de proporción de personas mayores, que llega y trasciende los 100 años. Y en ese grupo, como se hizo mención ahorita, significa tener un grupo de mujeres más grande que el grupo de hombres. No vamos a detenernos en cifras porque no hay tiempo, simplemente les invito a que busquen la página de la CEPAL, en la parte que corresponde al CELADE, que es el Centro de Demografía, encuentran todas las cifras actualizadas y la actualización del tema del envejecimiento y la longevidad desde la perspectiva demográfica. Pero también es algo que hay que tener en cuenta desde una perspectiva del género, diferencial desde los géneros. Ustedes en la imagen ven, eso lo saqué de la página web, al señor José Coelho de Sousa, dice que tiene 131 años, es una imagen que saqué con referencia de enero de este año, lo cual quiere decir que puede estar vivo, que en estos 2 meses no ha fallecido. Y la señora Leandra, no nos pusimos de acuerdo, sencillamente ha sido muy reconocida por sus 127 años que vivió. Lo importante es pensar que no solamente en términos del envejecimiento poblacional, sino también en la longevidad, hay que tener presente siempre la diferencia existente entre hombres y mujeres, en su historia de vida, en su contexto, en sus necesidades. Desde la perspectiva de la política pública, no podemos pensar en estructuras de salud que no
miren la diferencia en lo que significa la historia de salud de una mujer, madre, en muchos casos madre de varios hijos, y con historias, por ejemplo, en el marco de la pobreza, de dificultades, no solamente económicas, sino en su propia relaciones, en su propio entorno, que le han afectado su salud, diferentes a las que han vivido los hombres. No diría más graves, más difíciles, simplemente digo diferentes, y es muy importante considerarlas las dos. No podemos desconocerlo, ya se mencionó que la longevidad es un gran logro en el desarrollo, pero si nosotros pensamos, ¿son respondidas adecuadamente? ¿Es un logro en sí mismo que la gente viva más años, pero las condiciones en las que tiene que vivir también lo son? ¿De quién depende? ¿Es obra de Dios? No, es obra de los hombres y es obra de las relaciones políticas de las que se hizo mención esta mañana tan adecuadamente. El segundo concepto, por supuesto, es el de la dignidad, y quise detenerme un poco en él porque es que, por lo menos en el tema que yo trabajo, que llevo más de 30 años trabajando en él, todos los días hablamos de la dignidad de las personas mayores, de rescatar la dignidad de las personas mayores, de darle dignidad a las personas mayores. ¿Pero qué es la dignidad? Es un concepto completamente etéreo, como que no tiene claridad, y entonces nosotros les damos, nosotros no, nuestros estados les dan una limosna en los programas de acción social y se supone que con eso los dignifican, ¿sí? ¿Realmente? La dignidad es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social con sus características y condiciones particulares por el solo hecho de ser persona. Y las personas que saben y trabajan en el tema de los derechos humanos, y quienes, los abogados que también están metidos en estos temas, tienen muy claro que hay amplias discusiones sobre el particular, pensando si los derechos son antes o después de la ciudadanía, pero en realidad la discusión va a decir, los seres humanos, como seres humanos, tenemos derechos independientemente de si tenemos una cédula o una carta de ciudadanía. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad. Si no tenemos personas que se sientan dignas, pues no podemos hablar de paz. No podemos hablar de sociedades justas si las personas no sienten que son tratadas con dignidad. Ahora, hay un concepto que saca la Corte Constitucional de Colombia que me parece muy importante, y es que la dignidad humana debe considerar esos tres aspectos: vivir como quieran, vivir bien y vivir sin humillaciones. ¿Qué significa cada uno de ellos? Vivir como quieran, entendida como autonomía o posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características. Eso, que yo pueda ser yo, Marlene Márquez, colombiana, diferente a cada uno de ustedes, y que tenga mi proyecto de vida diferente a cada uno de ustedes. Y este es un punto muy importante en el envejecimiento y más en la longevidad, porque estamos diciendo que no vamos a masificar a todas las personas viejas diciendo que todas son iguales, porque les damos una sola caracterización. Entonces los viejitos son físicamente encorvados, enfermos, arrugados, con el cabello blanco, sin cabello, etcétera, etcétera, con pérdidas en el conocimiento, con incapacidad de aprender, con dificultades para tomar decisiones. Todos son muy bravos o todos son muy dulces, etcétera, etcétera. Entonces ya con eso, nomás que es un ejemplo muy rápido, estamos
arrebatándole la dignidad a las personas. Vivir bien, la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia. ¿Por qué se piensa desde nuestros estados que vivir con $30 mensuales, $50 mensuales es vivir bien? Lo primero que dicen nuestros gobernantes es, podría ser peor, que agradezca que por lo menos tiene eso. ¿Por qué? Si todos somos iguales en edad, dignidad y gobierno y merecemos ser considerados como tal y tener la posibilidad de tener los recursos suficientes y necesarios para vivir así. Les pido que me ayuden a controlar el tiempo, por favor. Y vivir sin humillaciones. ¿Alguno de ustedes tiene claro realmente qué es sentirse humillado? ¿Qué es ir a un sitio y decir, regáleme una moneda para comer? ¿Qué es llegar a un hogar y pedir que le den un rincón? Yo les puedo contestar en una experiencia que yo tuve en un hombre viejo en Bogotá que llegó al programa de subsidios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que se lo quitaron porque había recibido una ayuda de una amiga para pagar unos servicios. Cuando él recibió la ayuda, le dijeron, usted tiene recursos, no necesita. Y el señor se puso a llorar. La funcionaria dijo, está fingiendo, y lo hace para lograr conmiseración de nosotros. Cuando yo vi esa escena me quedé pensando, si un hombre viejo, machista, porque lo somos, es una cuestión cultural, que tiene claro que las lágrimas son para las mujeres, que las debilidades las muestran las mujeres, tiene que fingir, supongamos que es cierto, yo no lo creía, pero supongamos que es cierto que tiene que fingir llanto para que le den una limosna, creo que sin lugar a dudas el sistema le ha quebrado su dignidad. Es el sistema el que lo está poniendo en esa condición y le está diciendo, mire, usted tiene que parecer un viejito incapaz, pobrecito, necesitado, para que nosotros le demos el subsidio. Ojalá se vista mal, ojalá no se bañe, porque esa es la imagen que tenemos del viejo pobre al que hay que darle la limosna. Nosotros se lo estamos exigiendo cuando nosotros, intermediando, pues como funcionarios del Estado, les exigimos que asuman esas actitudes para recibir cualquier ayuda. Y bueno, desde lo normativo, la dignidad humana es entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por lo tanto del Estado, y en ese sentido la dignidad es un valor y es un principio constitucional. Entonces uno se preguntaría, ¿están cumpliendo los estados con su obligación en materia de derechos humanos? Yo invito a que hagamos esa pregunta permanente. A mí me preocupa mucho ver cómo hablamos de cómo podemos cambiar las realidades, lo cual es muy importante, pero a veces terminamos parándonos en el lugar que no nos corresponde. Es que los derechos son una responsabilidad de todos, dicen los mensajes permanentes de los estados. Sí y no. El responsable fundamental de los derechos, más adelante tengo una diapositiva que lo contempla, es el Estado. Nuestra función está en otro lugar y es igualmente importante. Entonces miremos cuál es la situación actual, así muy rápidamente. En principio, seguimos con esa imagen de la vejez puesta en función de enfermedad, de pérdidas, de limitaciones, de incapacidad. Es muy buena, además, esa imagen para los mercados, para el mercado de la salud, no de la salud como sistema, de la salud como la que vende respuestas para evitar el envejecimiento, para evitar la enfermedad.
la que vende la cirugía, los medicamentos, los suplementos alimenticios, etcétera, etcétera, para que usted nunca envejezca. Entonces es conveniente mantenerla. Y en esa medida el envejecimiento sigue siendo un riesgo. Personas limitadas, personas con discapacidad terminan siendo costosas para los estados, costosas para el sistema de salud. Hay una condición en su definición de igualdad entre vejez y discriminación. Partiendo de esa misma imagen que he tratado de resaltar desde que comencé a conversar con ustedes, esa imagen equivocada de vulnerabilidad, de pérdida. Sin lugar a dudas, los seres humanos cambiamos durante todo el transcurso de la vida. Sin lugar a dudas, como decía Ana, hay diferentes patologías asociadas a ese proceso de envejecimiento, pero esa no es la característica sine qua non de ser viejo ni de envejecer. Entonces, nosotros, puestos en ese lugar, mirando la vejez desde esa perspectiva, seguimos discriminando la vejez, y eso significa que sigue siendo el gran grupo de personas en la pobreza, que siguen siendo invisibles para el desarrollo de las políticas públicas y que los seguimos poniendo en una condición de fragilización exagerada. Ahora, hay que hacer aquí un paréntesis que se hace mucho desde salud en función de que no nos podemos ir al otro lado e imaginar que cuando tenemos 80 años seguimos siendo como de 20. Pero y eso es cierto y hay que tenerlo presente, pero en la práctica hoy lo que nos sucede es que damos una condición de vulnerabilidad exagerada a las personas en la vejez. Y estamos hablando de un grueso de población vieja que cada vez tiene más años metida dentro de este contexto, un retroceso en el estado de bienestar, lo cual significa que hay menos condiciones de apoyo para esos grupos que se consideran vulnerables, un fortalecimiento de un mundo mercantil y financiero con pretensión de volverse ilimitado. Entonces, por eso los viejos siguen siendo frágiles, pero ya no puestos dentro de la responsabilidad de los sistemas, sino puestos en el mercado como la posibilidad de explotación permanente y unas políticas públicas que se traducen en programas focalizados asignados a clientelas políticas que no otorgan derechos, sino más bien prestaciones reversibles e irrevocables. Y eso se hablaba esta mañana, no tengo que detenerme en eso. Este es el contexto que nosotros tenemos hoy y por lo tanto la respuesta para las personas está puesta en función de seguirlos ubicando dentro de programas de combate a la pobreza. Y como bien lo decía la maestra esta mañana, implica cada día más personas en esos programas. Claro, para los estados disminuye costos porque pues obviamente lo que se da a cada persona es una limosna y la focalización ayuda a que se concentre cada vez más en un grupo más reducido. En el Foro Social del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se realizó en Ginebra en el año 2014, con la participación de entidades de la sociedad civil, del Consejo, de representantes del Consejo de Derechos Humanos, el diagnóstico final fue este. A pesar de todo lo que se viene trabajando en el tema del envejecimiento y la vejez, a pesar de todo lo que ha avanzado el Plan de Acción sobre Envejecimiento, el diagnóstico sigue siendo pobreza, marginalidad y sobre todo discriminación. Discriminación por edad, además, que termina encontrándose en las diferentes formas de discriminación. Entonces una persona vieja es discriminada por vieja, pero su religión también puede dar lugar a la discriminación, su condición sexual también da lugar a su discriminación, si tiene limitaciones, entonces también tiene una forma de discriminación adicional. Y alguien decía, un funcionario de salud decía, la longevidad se convierte en una forma de presión sobre los sistemas de salud, lo cual implica una nueva forma de discriminación. Nadie quiere asumir los viejos más viejos
porque son más costosos para el sistema. Bien, ahora, ¿qué sucede? Esto es un diagnóstico que hace CEPAL desde el año 2010. Estamos hablando de gente más vieja, más longeva, cuando ha habido una transformación en las sociedades importantes. Hogares unipersonales, por ejemplo, que no tienen posibilidades de hacerse cargo ni del cuidado de sus hijos, ni del cuidado de sus enfermos, ni del cuidado de sus viejos, que han creado de pronto altas condiciones de dependencia con sus familiares, o que tienen realmente problemas de salud que necesitan un cuidado especial. Valga decir, por ejemplo, personas con enfermedad de Alzheimer, como una de las posibles causas, perdón, una de las posibles patologías de enfermedad mental, que no es la única, pero además con una mujer que tiene que ir al mercado de trabajo y que sigue siendo la cuidadora. Ayer lo decía Fray Beto muy claramente, ha sido un gran logro que las empleadas domésticas hayan salido de esa condición de explotación tan espantosa en la que estaban, sí, pero ha significado también una dificultad para muchas señoras, porque al final hay muchas mujeres de la clase media que inclusive no es que no quieran pagar o reconocer todo lo que merece una empleada doméstica por su trabajo, es que no puede porque sus propios recursos son limitados y no le dan lugar para tener una o varias personas que le atiendan a los que merecen cuidado. Y además, hay sistemas de protección social que no quieren tampoco hacerse cargo de los viejos y que quieren delegar en la familia y en la comunidad esta obligación. Bueno, como ahí, mira la foto, como vamos a hacer entonces dos conclusiones y recomendaciones importantes al respecto. Una, la recuperación de la dignidad. Nosotros no vamos a hacer nada efectivo para trabajar por la vejez y por la longevidad si no logramos recuperar la dignidad de las personas. Si no logramos que las personas, ellas en sí mismas recuperen su dignidad, nosotros simplemente vamos a permitir eso, por un lado con la capacitación, con la posibilidad de apoyar la organización social, con crear las estrategias necesarias para que las personas recuperen su condición de sujetos de derechos. Y la segunda recomendación es que sin lugar a dudas tenemos que exigirle a los estados que cumplan con sus obligaciones, y en este caso la propuesta que traigo y que vengo trabajando desde hace tiempos es que asuman el derecho de la seguridad social como un derecho humano fundamental. Y ya 2 minuticos y muestro a qué se refiere eso. Y si es necesario buscar nuevos recursos y nuevas formas de respuestas, pues que las busquen. Esa es su función. Efectivamente, ya la seguridad social no puede estar vista dentro del marco del trabajo, de las relaciones laborales, porque esas relaciones se agotaron por la precariedad del trabajo, por las nuevas formas de contratación, pero bueno, el Estado tiene la obligación de dar respuesta a cómo encontrar esa forma de protección que significa la posibilidad de lograr que todo el mundo, por su condición de ser humano digno, sea protegido adecuadamente por los estados. Ahora, esto es importante aclararlo. ¿Cuál es la diferencia entre ser objeto de asistencialismo a ser sujeto titular de derechos? No es solamente cambiarle el nombre, no es dejar de decirle tercera edad para decirle adulto mayor. Sigámosles diciendo viejos en general, digámosle señor y señora fulanita cuando estemos con él y ella, y enseñémosles, orientémosles para que entiendan la necesidad de su participación, para que ellos, como actores sociales, exijan lo que deben exigir, identifiquen su realidad y sean interlocutores frente a los estados, a los hacedores de política, para poder decir, sí, nosotros estamos aquí, estamos vivos y merecemos. Y esto es un simple ejemplo de lo que ha hecho la CORP desde el seguimiento del Plan Internacional de Acción sobre Envejecimiento. No les pido por favor que lean todo eso que es espantoso. Cada cosa es el documento que se ha realizado. Al tiempo que se hace la conferencia de gobiernos, nos reunimos en sociedad civil
hacemos una conferencia paralela y les mostramos a los estados, por un lado con el diagnóstico y por el otro con propuestas desde la realidad que nosotros vivimos, propuestas de cómo se podrían encontrar respuestas desde la consideración de que somos sujetos de derechos y no objeto de asistencialismo. Y esto es, ya con esto termino, derecho a la seguridad social como derecho humano fundamental significa tener en cuenta que es un derecho complejo, que cubre los otros derechos. O sea, el derecho a la seguridad de ingresos, el derecho a la salud y el derecho a otras áreas sociales complementarias que son importantes para el desarrollo humano y para la dignidad de los sujetos, en todos los momentos de la vida. Es solo el Estado el que está obligado a responder por el cumplimiento de estos derechos. La principal obligación del Estado está puesta ahí: respetar, proteger y realizar los derechos. Son ellos. Y nosotros sí tenemos una amplia participación ahí, claro, la estaba mostrando ahorita. Nuestro propósito está más puesto en orientar a los mismos estados, en exigirles cuando sea necesario, en participar en el desarrollo de las políticas, no en hacernos cargo de lo que ellos tienen que responder. Y bueno, el derecho más importante de los seres humanos debe ser el derecho a envejecer sano, con dignidad, con felicidad. De hecho, cuando se empezó a hacer más evidente el tema de los derechos humanos y empezó a trabajarse sobre ellos, fue precisamente para tratar de evitar tantas situaciones indignas que se estaba presentando con los seres humanos. Esa es su razón de ser, es su propósito. Entonces, pero no tenemos que esperarnos a ser muy viejos o estar viejos para recibir algo en nombre de los derechos humanos, sino que desde que nos tienen en el vientre, desde que empieza nuestro proceso de formación, tendríamos que ser vistos como sujetos de derechos y como tal respetados con dignidad hasta el momento mismo de nuestra muerte, muramos de 50, 80, 100, 120 o 150. Y con esto pues yo termino. Al lado derecho está una muy querida amiga cubana que se llama Antonia Díaz, que tiene en este momento 94 años. En la mitad hay una compatriota mía que vive en México que se llama Leonor Cortés, y ahí estaba celebrando los 85 años en una reunión sobre derechos humanos, y al final hay un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional que también son viejos. En nombre de todos ellos, muchas gracias. Muito obrigada, Marlene. Estamos aqui vendo uma realidade muito próxima da realidade, né, que brasileira também. Vocês pontuaram muito bem a questão da expectativa de vida, a questão da busca incessante na área da gerontologia pelo reconhecimento dos direitos, né, do idoso. A gente hoje está vivendo um momento importante na sociedade brasileira, não politicamente falando, mas na questão mesmo da gerontologia, que nós vamos ter, agora no mês que vem, uma conferência, né, nacional de direitos humanos, onde vão estar presentes não só o segmento do idoso, mas teremos de necessidades especiais, população LGBT, quer dizer, nós vamos fazer conhecimento de todos os outros, porque acaba que cada um fica numa caixinha, né, separadamente, e essa Conferência de Direitos Humanos vai dar essa visibilidade de que todos envelhecem, né, independente de ser pessoas com deficiência, pessoas com, né, com gênero, homossexuais, né, a população LGBT, ou pessoas, porque quando a gente tenta dialogar com esses grupos, eles nunca aceitam, parece que há uma invisibilidade da questão do envelhecimento, no reconhecimento de que todos nós vamos envelhecer, independente, né, de cor, raça, gênero, né, que nós vamos envelhecer. E eu acredito que este seja uma conquista muito grande, muito importante, né, esse ano, de podermos
é falar também com as crianças a questão da intergeracionalidade, de estar trazendo a questão do envelhecimento também para a discussão de um conselho de criança e adolescente, onde a bibliografia que hoje nós temos, né, nas escolas fala que velhice é o fim da vida, são as perdas, né, é todo esse cenário que vocês colocaram, que a gente busca sinalizar para que as pessoas tenham uma visão um pouco diferenciada e positiva da questão da velhice, né? E as crianças hoje não têm essa visão, por mais que você tenha evoluindo muito na questão da intergeracionalidade, evoluindo muito no protagonismo desse idoso, que não é, são poucas ainda as propostas que nós temos, né, em relação a esse trabalho de protagonismo, de intergeracionalidade. No Brasil, eu acredito que na América Latina também, porque a ONU, né, nos solicita isso, esse despertar para que a gente veja esse idoso enquanto um ser de direitos, né, e que ele se empodere para que ele possa conquistar esses direitos, porque, do jeito que nós estamos envelhecendo, isso não está acontecendo. Então, ele sempre espera e não está dando certo, né? Você é responsável por isso, por aquilo, e eu não sou um ser de direito. Então, a gente tem buscado muito aqui no Brasil esse empoderamento, né, e o SESC, com as suas atividades, também empoderar esse idoso para que ele seja esse sujeito de direitos. E eu gostaria de que vocês falassem um pouco mais dessa relação entre as gerações, que vocês têm percebido, né, na prática e na discussão em seus países, como é que isso tem se dado na questão educativa, na questão mesmo do convívio familiar, né, que eu acho que é uma grande questão hoje, porque envelhecemos, queremos envelhecer, viver mais, chegar aos 150 anos, sim, mas como? Como são trabalhar esses conflitos dentro de casa e na sociedade, ao sair do muro de seu próprio lar, em que, né, e ir para o convívio social, como é que isso vem se dando, né, essa discussão dentro da realidade de vocês, de trabalho, de país de vocês, da questão da intergeracionalidade em cada né, nesses locais de trabalho. Bueno, desde la perspectiva en la que yo trabajo también mucho con jóvenes en varios ámbitos. Soy voluntaria de la Asociación de Scouts Escoteiros aquí en Brasil. Entonces, se promueve mucho el aprendizaje-servicio y mucho de ese servicio va en relación al servicio con personas adultas mayores. En particular, en Guadalajara, que es la ciudad donde yo vivo, hay un grupo, el Grupo 9, que tiene la adopción de un grupo de adultos mayores de una comunidad en donde se acampa con bastante frecuencia. Ya tiene 9 años y mes con mes se hacen cargo de despensas, visitas, consultas, atención dental. O sea, los muchachos, los niños desde los 7 años además consiguen para atenderlos. Esto es una muestra, pues, de crear una cultura de envejecimiento en la cual se está trabajando de este ámbito. En la Cruz Roja se está adoptando un programa de prevención de caídas que ha sido muy exitoso en la Cruz Roja Española y que se hace en conjunto con el programa de veteranos, o sea, más bien el comité de veteranos, al cual ya pertenezco, porque yo ingresé a la Cruz Roja cuando tenía 14 años, hace ya muchos años, y ya pertenezco a este comité que trabaja muy de la mano con el comité de juventud, que es otra forma de crear interrelación. Y en particular en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en donde yo trabajo, como soy profesora de asignatura en la universidad y doy clase, entre otras, en la licenciatura de gerontología y en enfermería, muchos de los alumnos van conmigo diariamente, diario hay alumnos ahí, primero porque nosotros somos un instituto muy pequeño, somos instituto del gobierno federal, pero no pasamos de ser 1,200 empleados a nivel nacional. SESC, por lo que oí, tiene muchos más, nos rebasan con creces en el número de personas que trabajan socialmente. Y entonces, bueno, sí necesitamos manos, pero también ellos aprenden y generan una relación muy estrecha con los adultos mayores.
además de que los programas que tienen unidades diurnas o asilos también pretende el trabajo o fomentamos el trabajo de los muchachos con las personas adultas mayores, de manera que se vaya generando esta cultura del envejecimiento. Y un programa muy interesante que manejamos con una amiga querida, Ángeles Flores, precisamente fue un taller donde a los niños de 7 a 10 años se llamaba ¿Cómo es mi abuelo? Y es muy interesante las proyecciones que ellos hacen, que no tienen nada que ver con los conceptos de decrepitud, de enfermedad que nosotros tenemos. Ellos ya consideran abuelos que andan en moto, que van por ellos, que manejan, que cuentan cuentos, que traen minifalda, que se pintan el pelo de morado. No soy abuela todavía, pero sí, pero me pinto el pelo de morado. O sea, tienen una concepción distinta, mucho más activa y funcional de la vejez. Y es importante que se lo cuestionen, porque a veces vemos el horizonte tan lejos, como diría Mario Benedetti en su poema Pasatiempo, ¿verdad? Cuando somos niños vemos que un charco es el océano y que la muerte solo lisa y llana no existe, pero cuando somos viejos le damos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano y la muerte empieza a ser la nuestra, aunque suene medio trágico, pero es importante que las generaciones más jóvenes se acerquen a la visión para construir la vejez, el sujeto digno de derechos que todos queremos ser y queremos que nuestros padres sean. Y fíjate que uno no sabe hasta dónde puede lograr los cambios. Cuando nosotros revisamos la historia, vemos cómo se ha dado el movimiento de las mujeres. Las mujeres en su comienzo no eran sujetos de derechos, ustedes lo saben bien. Finales del siglo XIX, comienzos del XX, la mujer no podía votar. La mujer dependía del hombre, la mujer tenía que pedirle permiso al hombre para hacer cualquier cosa, no podía tener propiedades, muchísimo menos trabajar. Claro, no es fácil, pero por supuesto movimientos como ese nos han mostrado cómo no son otros los que consiguen ese reconocimiento de los derechos más que nosotros mismos. El caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad o minusvalía, todavía discutimos el concepto todos los días, pero por ejemplo para la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad lograron, peleando, entre comillas, exigiendo la posibilidad de participar en la construcción de ese instrumento de protección de derechos y participaron. Y para poder mostrar que lo que necesitaban como sujetos con una condición diferente al común denominador de la población era otros factores distintos a lo que creían los planeadores de política. Y aquí tengo un ejemplo más sencillo de qué podemos hacer. Esta es la carta de Acre, la reunión de Río Branco el 18 de noviembre del 2015. Yo no sé si todos los brasileros conocen el Foro Nacional Permanente de la Sociedad Civil por los Derechos de las Personas Viejas. Aquí tenemos representantes. Por favor, deja ver tu cara, levántate. Conózcanlo, conozcan este proceso que ya lleva 8 años. Un aplauso me parece, sí, fabuloso. Este año ya hacen la 9ª reunión y acá hicieron un análisis que me parece que es muy importante y que no debemos olvidar, y es cómo existe el riesgo desde las orientaciones de los organismos internacionales, cómo existe el riesgo de perder derechos. Y así como nosotros los ganamos, nosotros también podemos facilitar que se pierdan si los dejamos perder. Temos aqui 2 perguntas direcionadas às duas, aí vocês escolham, né, quem vai falar primeiro. Uma em relação a se vocês teriam exemplos de políticas públicas que levam em consideração o envelhecimento populacional na América Latina como um todo. Nos países de vocês, né, se existem essas políticas exemplares. E o que vocês pensam sobre
sentimento relacionado à velhice, ao processo de envelhecimento. Ah, não. É porque a letra está um pouco, mas já é a inclusão nos currículos escolares da questão do envelhecimento, né, que eu abordei isso, e as pessoas, isso como uma possibilidade de se começar a construir uma nova cultura de envelhecimento no país, respeitando essa diversidade existente na velhice e tendo, né, uma velhice com dignidade, né, para complementar. Sí, creo que como en todos los países ha faltado mayor inclusión del tema en las currículas en general. Sin embargo, ya hay grupos que se han dedicado a revisar los libros de texto gratuitos en torno precisamente a la inclusión del tema en lo que se refiere a la educación básica. En la educación de pregrado, necesariamente ya existe, cuando menos en la universidad a la que yo pertenezco y en la cual doy clase, la inclusión de la materia de geriatría, obviamente en las áreas de la salud, y en gerontología pues ya salió la primera licenciatura que ha estado permeando bastante y haciendo algo de ruido en ocasiones porque se preocupan dónde van a trabajar, que esto es parte de… pero también por un programa que los muchachos desde la Sociedad de Alumnos están manteniendo que se llama Va de Vuelta, en donde buscan regresar algo de lo que la universidad pública les está dando en beneficio sobre todo de los grupos más vulnerables, en particular de los adultos mayores, aunque también trabajan con alguna otra parte de la población. Yo complementaría con algo que dijo ayer el doctor Gustavo, cuando hablaba de salud pública, que me parece bien importante, y es cómo hacemos para trabajar más juntos. Encontrémonos, conozcamos lo que ya hay, sí fortaleceremos una cultura de envejecimiento distinta que ya se viene desarrollando. Pensemos en nuestros propios miedos frente a la vejez, a la longevidad y a la muerte. Y todos los días repetimos que es parte de la vida, pero en el fondo le tenemos miedo. Y es lógico, es normal. Pero encontrémonos con nuestros miedos, con nuestras angustias. Pensemos cómo vemos a la vejez. ¿Qué queremos cambiar de esto? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo quiero ser yo diferente? Alguien decía que nosotros vamos envejeciendo hacia adelante, pero empezamos a ver la vida hacia atrás. Y entonces con mucha facilidad se repite, ¿cómo quisiera tener la sabiduría, entre comillas, que es un estereotipo, pero bueno, decimos, ¿cómo quisiera tener la sabiduría o el conocimiento que tengo hoy, pero con 20 años? Entonces no haría muchas cosas que he hecho de las que hoy me arrepiento, ¿no? Entonces ahí vamos a empezar a transformar, a lograr esa nueva cultura de la que estamos hablando, pero al mismo tiempo, sin necesidad de pronto de crear cosas nuevas, busquemos las realidades que tenemos en nuestros entornos y acerquémonos y trabajemos juntos. Las redes sociales son importantes. A mí no me parece que sean utilizadas por los estados para decir que esas son las respuestas. Me explico. Entonces nos dicen, no hay con qué pagar seguridad social. No tenemos cómo mejorar el sistema de salud. No podemos costear la atención y rehabilitación de las personas enfermas que necesitan atención especializada. No, es que, y además como ya son tan viejitos, lo que tenemos que hacer es llevarlos a la casa y que los cuide la familia. Eso no puede ser visto así. Que están solos, entonces busquen amigos y fortalezcan redes sociales. Y ahí se quedan las respuestas. Vician aspectos de la vida que son importantes.
Las redes sociales sí son importantes, pero no para reemplazar la seguridad social, no para buscar la dignidad dentro de esos programas en los que nos encontramos para ver en qué entretenemos el tiempo en acciones que a veces ni nos gustan, no, pero sí las podemos armar para trabajar juntos, para compartir experiencias, para reconocer limitaciones y dificultades, para buscar recursos y respuestas, para organizarnos como sociedad civil y llegar como sujetos de derechos al Estado y decirle, mire, sentémonos y discutamos lo que necesitamos para tener una vejez con dignidad. Muito obrigada. Queria agradecer, né, a participação de vocês, dizer que nós estaremos recebendo mais perguntas, né, pela internet e durante a semana podemos, né, dar continuidade às respostas e encaminhar para as pessoas essas respostas em relação ao tema do envelhecimento. Muito obrigada e um bom almoço. Pessoal, antes da saída de vocês, só gostaria de lembrar que a nossa comedoria funciona até às 15 horas. Retomaremos os trabalhos às 15h30. Tenham todos um bom almoço.